en nuestro país. Siempre recuerdo que han habido 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, en la que participaron los michoacanos, desde luego José María Morelos, el cura Hidalgo. Esa fue una transformación porque después de estar 300 años, 3 siglos bajo la dominación colonial de España, se logró que México se convirtiera en un país libre, independiente, soberano. Pero no solo se consiguió la independencia de México, Hidalgo y Morelos lucharon también por la justicia. A veces cuando se habla de Hidalgo y de Morelos se piensa solo en que fueron los padres de nuestra patria los que lucharon por la independencia, y se olvida que también ellos lucharon por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos luchó por la igualdad. En su célebre documento Los sentimientos de la nación hablaba de que se moderara la indigencia y la opulencia, es decir, que exista igualdad. Eso lo planteaba Morelos. Decía también, fíjense, de manera sencilla y clara, esto ya no lo podrían hacer los economistas de ahora, mucho menos los tecnócratas. Decía Morelos que se aumente el salario del peón. Es un renglón apenas. Y con eso está dicho todo. Que se aumente el salario del peón. Decía también que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Y aquí en Ario es importante recordar que también decía en ese documento que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Y esa fue la primera transformación que hubo, la independencia. La segunda fue la que encabezó el presidente Juárez, porque en ese entonces los conservadores no querían los cambios. Eso suele pasar. Nosotros tuvimos que enfrentarlos ahora y siguen todavía resistiéndose a los cambios, pero lo que hicieron en ese entonces fue gravísimo, porque ya cuando estaban derrotados, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota, para que dominaran México. Querían de nuevo volvernos colonia. Nos invadió en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés, pero Juárez, los liberales resistieron, y en esa transformación tuvo que ver también un michoacano, Melchor Ocampo, que era asesor principal del presidente Juárez, que decía, entre otras cosas, me quiebro, pero no me doblo. Esa fue otra transformación, porque se expulsó a los extranjeros y se restauró la república. México no fue una monarquía, sino se afianzó la república. Y la tercera transformación pues fue la revolución
de 1910. Fueron precursores de ese movimiento los hermanos Flores Magón, muchos que lucharon por la justicia, por la democracia, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador, llegó a la presidencia con la bandera de la no reelección, 1876, y se quedó en el gobierno 34 años. Y con esa misma bandera de la no reelección se tuvo que ir al exilio, fue derrocado. Pero esto fue lo que provocó una revolución en el país, porque no solo había antidemocracia o falta de libertades, se esclavizó al pueblo de México. Por eso surgió un dirigente extraordinario, un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y fue secundado por dirigentes sociales, políticos de primer orden, y michoacanos también, muy destacados, como el general Francisco J. Mújica, que yo admiro mucho, porque el general Mújica fue seminarista y saliendo del seminario se incorporó al movimiento revolucionario. Ayudó a Venustiano Carranza, fue gobernador de mi estado natal, de Tabasco, 10 meses, y dejó muchas enseñanzas. Cuando escribí el último libro, que se llama La Salida, lo cito, porque cuando presenta su informe como gobernador de Tabasco, el general Mújica termina diciendo de que había encontrado en bancarrota la hacienda pública y dejaba saneada la hacienda pública, se habían hecho obras y hasta quedaba dinero en caja. Y dice, es muy sencillo, solo depende de manejar con honestidad el presupuesto, que es dinero del pueblo. Esa es una gran enseñanza, una lección para todo gobernante. No está tan complicado gobernar un municipio, un estado, un país. Depende sobre todo de la honestidad, de que no se permita la corrupción. Esa es una enseñanza de el general Mújica. Y en ese movimiento revolucionario, pues también participó el mejor presidente del siglo XX, el mejor presidente hasta nuestros días, mejor presidente en toda la historia, según mi concepción, es el presidente Juárez. Y el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río, Michoacán. Pero 3 transformaciones: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Y lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica, porque las 3 transformaciones que han habido por las circunstancias se tuvieron que hacer con las armas. Ahora, afortunadamente, se dio este movimiento. El año pasado la gente dijo basta ya de corrupción y de injusticias y de privilegios, y se inició esta transformación. Y yo les digo que encabezo este movimiento y lo voy a hacer con absoluta responsabilidad. Estoy muy consciente de mi papel histórico y no le voy a fallar al pueblo de México.
Vamos a cumplir